Picture Radio, del FM al .com. Bueno, soy Lady Hoyos, soy comunicadora social periodista con énfasis en comunicación organizacional, egresada de la Universidad Central. Llevo más de 12 años trabajando en radio, específicamente con el trabajo de producción radial, trabajando en radio comercial y en la actualidad desempeñando este cargo como directora de INSI Radio, que es la emisora de la población con discapacidad visual del país, una emisora por supuesto que se sale del estándar de lo comercial y se convierte totalmente social. ¿Cómo surge INSI Radio? Bueno, INSI Radio surge hace 2 años con el propósito, por supuesto en cabeza de nuestro actual director general, que es el doctor Carlos Parra Duzán, persona con discapacidad visual, que quería desarrollar contenidos que llegaran a nivel mundial, no solo nacional, por supuesto, sino a nivel mundial, a toda la población con discapacidad, hablando el mismo lenguaje, es decir, poniendo en agenda pública la discapacidad, hablando de los términos, hablando del lenguaje inclusivo y hablando de todos esos temas que estén relacionados con la discapacidad visual, uniéndolos a todos en un solo escenario, y en este caso se llamó INSI Radio. ¿Cómo hace una persona con discapacidad visual para ingresar a INSI Radio? Es muy fácil hacer parte de la radio incluyente. Parte del propósito de INSI Radio es generar esa participación, ese escenario para la población ciega que no existe en otras emisoras comerciales. INSI Radio tiene abierta esa convocatoria constantemente. Le decimos a la población ciega del país que se inscriba, que desarrolle una propuesta radial, que si tiene ganas de hacer radio, este es el lugar, y por supuesto nosotros, todo el equipo de radio, lo asesoramos en la producción de estos contenidos. Lo importante es tener las ganas, que sea persona con discapacidad, sea ciego o con baja visión, y empezamos todo un trayecto muy bonito en la producción y en la construcción de un producto que luego se convierte en un programa radial. Y por otro lado, ¿cómo hacemos nosotros los oyentes para escuchar a todas estas personas que están detrás de la producción de INSI Radio? Hay 2 maneras muy importantes para conectarse con INSI Radio. Una es a través de la página web, es una plataforma accesible que es www.insi.gov.co/INSI Radio, y la segunda es la aplicación para todos los móviles, para los celulares, que se puede descargar, es gratis, no pesa mucho y las personas inmediatamente se pueden conectar con todo lo que acontece en la emisora a las 24 horas del día. Es diferente una programación de una radio convencional, incluso una radio virtual, pero que no es, digamos, con este sentido incluyente, a INSI Radio. ¿Cómo es la programación de INSI Radio? INSI Radio tiene o cuenta con una parrilla de programación 24 horas al día mixta, es decir, tiene los mismos componentes que puede tener cualquier radio, que es construcción de contenidos, música y mensajes institucionales, pero la clave está en que la construcción de esos mensajes siempre debe tener un mismo norte, y es la discapacidad. Todo lo que conversamos, lo que hablamos, lo que construimos, lo que decimos en nuestros mensajes institucionales, en algún punto deben hablar de discapacidad. Y también, por supuesto, si somos la radio incluyente, tocamos temas de otras discapacidades. Nuestro foco está en la discapacidad visual, pero las otras discapacidades también son nuestro interés y las tocamos en los diferentes temas de INSI Radio. Hay una parrilla de programación de más de 22 programas, cada uno con una temática puntual: salud, cultura, educación inclusiva, hablamos en franjas musicales, pero lanzamos una canción y luego de esa canción fácilmente el oyente se puede conectar con un spot sobre lenguaje inclusivo. No diga más discapacitado, sino diga persona con discapacidad. Y eso nos hace diferentes y únicos. ¿Cómo se mantiene INSI Radio? Hay emisoras que tienen pauta, hay emisoras que tienen patrocinadores. Las emisoras virtuales tienen esta debilidad, y es que muy poca gente le apuesta a la emisora virtual. ¿Cómo se mantiene INSI Radio? INSI Radio no se comercializa. El sentido es netamente social. INSI Radio, al construirse, tiene aportes para la construcción y el desarrollo de las aplicaciones por Ministerio TIC, pero todo lo que es presupuesto para poder sostener la participación de nuestros locutores, expertos en radio, nuestra productora, y en mi caso como directora, se hace a través de presupuesto del Ministerio de Educación Nacional, y el Instituto Nacional para Ciegos está adscrito al Ministerio de Educación Nacional, y por eso todo lo que soporta nuestra construcción de contenido debe basarse en estar educando a la población.
Para ti, ¿cuál es la mayor debilidad que tiene la radio virtual en general? ¿Cuál es la mayor debilidad que tiene INSI Radio y cómo podrías fortalecerla? Bueno, como debilidades, ¿qué puedo decir? La conexión a Internet es una debilidad. Queremos y podemos llegar, pues en la actualidad tenemos el registro de más de 97 países del mundo escuchando INSI Radio. Pero posiblemente en Colombia existan muchas personas que no tengan acceso a Internet y que quieren conectarse con INSI Radio. Entonces nos sucede que cuando están en FM para poderlos escuchar, dónde está el dial de INSI Radio para poderlos escuchar. Esa es una debilidad y por supuesto le estamos apostando a convertir INSI Radio también en una emisora que esté en dial, que esté en FM. ¿Cómo es la parrilla de programación de INSI Radio? ¿Tienen franjas o es por programas, por días? Se maneja de dos maneras. Ya lo había conversado, es una franja, es una parrilla mixta. Por supuesto, tiene contenidos de radio hablada, son contenidos donde se construyen especializados temas. Entonces está el de salud, está el de educación, como ya lo había comentado. Este número de programas son 22 programas. Y de ahí para allá son franjas específicas musicales, franjas que construimos a través de la participación de población con discapacidad. Entonces tenemos jóvenes que están estudiando comunicación social en la actualidad, son personas ciegas y hacen una franja urbana, el otro hace una franja de música actual, la otra persona hace franja de música para adultos y esto se convierten en franjas, pero adicional tenemos los otros programas que son especializados y están distribuidos durante todos los días en la parrilla de programación. O sea, bastante gente. ¿Con cuántas personas cuenta ahorita el equipo de trabajo de INSI Radio? El equipo base son 4 personas, 3 productores. Dentro de estos 3 productores son 2 locutores que cumplen y tienen unos turnos específicos al aire de interacción con la población, donde por supuesto entregan información sobre eventos, iniciativas de discapacidad y también programan música. Y una productora general que es la que se encarga de hacer las grabaciones específicas y está a cargo del master control de la emisora y en este caso la dirección. A partir de este grupo base hemos construido otro grupo de 54 personas voluntarias, incluyendo a la Red Nacional de Reporteros, que involucra a 19 personas con discapacidad visual de diferentes regiones que conforman esta red y con esta red hacemos el noticiero INCI Noticias. ¿Cuánto crees que puede llegar a costar o a mantener una emisora virtual como INSI Radio? ¿Cuánto puede costar? Pues siempre uno quiere más, ¿no? Pero por supuesto que con una base, pues no sé, perdón, hago aquí una pausa. ¿Crees que pueda dar valores exactos? No. ¿De cuánto construimos INSI Radio? No sé. Porque si yo te contara con cuánto construimos INSI Radio no es... Lamentablemente no es políticamente correcto. No es políticamente, no puedo darte esa información tan específica. La página de esta. Sí, busca el presupuesto. Pero no puedo hacerlo en boca porque es presupuesto nacional. Hablando ya más de la radio virtual en general, ¿cómo es el panorama aquí en Colombia? ¿Y cómo lo ves a futuro? Unos 5 años, 5 o 6 años en el que de pronto más jóvenes quieran empezar a incursionar en el campo de la radio virtual y dejar de un lado la parte de la radio convencional. ¿Cómo ves ese panorama? Cada vez más, sobre todo la población joven, se está acercando a este tipo de iniciativas virtuales por el uso de las nuevas tecnologías. Nos permite que los jóvenes, sobre todo, que cacharrean más con los dispositivos, pueden acceder en un minuto a varios escenarios con músicas específicas y con franjas que gustan a los jóvenes. No soy convencida y siempre lo he dicho que la radio convencional desaparezca. No, pueden ir a la par. La radio virtual sigue evolucionando, sigue teniendo más adeptos, seguimos conectándonos a la radio virtual, pero la tradicional persiste. Aún uno puede encontrar personas adultas que digan, me encanta el sonido de la AM y no me despego. Me conecto con la FM porque tiene un sonido fiel y me gusta. Lo virtual depende de mi conexión y depende de mi señal. Van de la mano, no va a desaparecer, no siento que la una haga desaparecer a la otra, van de la mano y por supuesto lo virtual va a seguir evolucionando y vamos a seguir conectados cada vez más con la radio virtual.
¿Cuál es ese consejo que tú le das a las personas que quieren empezar a hacer radio virtual o que ya tienen montada una radio virtual para un nicho específico? Puede ser desde deportes, videojuegos, música, género en específico. ¿Cuál es ese consejo para ayudar a que las personas escuchen más radio virtual? Que busquen puntos que los haga diferente a muchos. Precisamente la radio virtual hace que en cualquier momento desde mi casa, en un pequeño estudio, en una habitación, con un equipo básico, pueda empezar a construir una emisora virtual. Es muy fácil realmente acceder a un servicio de streaming para poder transmitir cualquier señal, desde poner una canción a abrir un micrófono y poder hablar. Tienen que hacer cosas que se conviertan tan exclusivas que elijan a esa radio virtual para seguir escuchándolo y para seguir conectándose. Lo que dije anteriormente, en un minuto yo me puedo conectar con varias radios virtuales, pero depende de ese gusto que yo tenga o de eso que me presenten tan exclusivo que me haga quedar. Entonces, es un consejo de perfilar muy bien esa radio y saber qué se quiere transmitir a través de la radio. En la actualidad, cuando grabamos con todo el equipo de la radio incluyente, podemos decir, somos la única radio incluyente en el país que todos los días pone en agenda pública la discapacidad. Tenemos la única red nacional de reporteros ciegos en Colombia. Eso nos hace únicos y exclusivos. Por supuesto, habrán otras radios que tienen la misma intención, pero cada vez tenemos que perfilar e ir incluyendo más contenidos que nos hagan únicos en lo que estamos haciendo. Digamos que INSI Radio tuvo una vía fácil en cuanto a los permisos que se requieren para crear una radio virtual, porque bueno, digamos que está soportado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de TIC, como dijiste ahorita. ¿Tú tienes algún conocimiento de lo que requiere una emisora virtual aparte sobre permisos, requisitos, licencias? ¿Se necesitan o es un poco más libre en ese sentido? Es un poco más libre en el tema de transmisión. Se necesita poder adquirir un servicio de streaming, contar con los equipos básicos para poder empezar a generar una señal. Ya empiezan otros compromisos y está relacionado más con el tema musical. Sigue rigiendo para las emisoras virtuales, así como sucede en cualquier otro tipo de emisoras, el control sobre los derechos de autor de este tipo de contenidos. Sí hay que registrar y hay que pasar y hacer un contrato de acuerdo con SAICO y Asimpro para poder estar registrando qué se está transmitiendo a través de esta emisora. Podría decirse que muchas de las emisoras que existen actualmente no lo hacen por varias razones. Uno, porque están empezando; dos, porque es un proyecto personal; tres, porque no son tan conocidas y posiblemente no estén en el radar de esas emisoras que SAICO y Asimpro puedan estar persiguiendo. Pero si quisieran ponerle el ojo a cada una de esas iniciativas, tendría que hacer parte de los compromisos y de los requisitos por derechos de autor. Bueno, ya por último, es una mirada más personal tuya. ¿Cómo se siente trabajar en una radio incluyente? ¿Qué es lo que le ves de apasionante? ¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo? Es un proyecto encantador. Llevaba 10 años trabajando con radio comercial, con los grandes de la radio, con personas que hablaban todos los días el mismo idioma. Llegar a la radio y construir la radio incluyente ha sido un proyecto muy enriquecedor porque es construirlo día a día. Todos los días estamos aprendiendo de esas personas que llegan, que son ciegas, que no utilizan un guión convencional, que traen su regleta y su punzón, aprendiendo y acomodando la radio a su manera. Y esto nos permite ver que la radio se modifica y se adhiere a esos estilos, que el hacer radio no tiene un solo esquema, hacer radio tiene 1000 formas y depende de cómo uno la quiera hacer. Las personas que llegan posiblemente nunca se han acercado a una cabina radial y lo primero que hacen es ¡wow! Un micrófono. ¿Dónde está la consola? ¿Cómo puedo hablar? ¿Cómo me escucho en el micrófono? Y cuando empiezan a descubrir todos esos escenarios, uno pierde en el día a día ese encanto. Y cuando empieza a identificar con ellos otra forma de hacer radio, es maravilloso. Lo que se construye son personas que tienen muchas habilidades en el tema de la memoria. Las personas con discapacidad visual construyen un guión y lo traen aprendido con mucha facilidad, y eso permite que los que hacemos radio convencionalmente o radio comercial diga, wow, sí se puede hacer, sí se organizan mejor las cosas, sí se piensa qué es lo que estamos transmitiendo y cómo lo estamos transmitiendo. Entonces, el proyecto es muy bonito porque es un aprendizaje día a día, porque estamos haciendo una labor interesante de
a partir de los conceptos básicos de la radio, empoderar a las personas ciegas a que adquieran más habilidades comunicativas. Eso es realmente lo que hacemos a diario. No es si aprendiste a que el micrófono es bonito, feo, registra mejor o no, porque de eso nos encargamos nosotros, el equipo base de INSI Radio. Es a que ellos aprendan qué herramientas tienen y las potencien para que se conviertan en mejores locutores en su vida diaria, para que aprendan a tener mejores relaciones, para que quiten miedos y mitos frente a relacionarse con el resto de la población. ¿Alguna anécdota que te haya así marcado, que tú hayas dicho, vino un invitado y mejor dicho eso me conmovió? O... Bueno, existen muchas y sobre todo al inicio de identificar como a Lady Hoyos cuando llegó y no había nada en el escenario y empezó a construir y a decir cómo queremos la radio incluyente, cómo va a ser atraer a las personas, empezar a revisar cómo ellos se iban familiarizando, le quitaron el miedo y ahora, después de 2 años, son unos expertos de la radio, han aprendido muchas herramientas, ya se escuchan muchísimo mejor. Entonces esa anécdota me queda de todo este transcurso, sí se puede. Cada vez nos anima más a seguir haciendo convocatorias para que más personas se acerquen a la radio incluyente. A veces nos dicen, pero ¿cómo hacen ustedes si son personas que nunca han hecho radio? Sí pueden hacer radio a partir de unas herramientas básicas. Entonces, ese es un aprendizaje y una anécdota que me queda interesante de toda esta trayectoria de 2 años que tiene INSI Radio. Bueno, finalmente, lo mismo que le decía Henry, agradecerte por esta labor tan bonita y por enseñarnos que la radio virtual también puede tener un sentido social y ayudar también al desarrollo pues de todo el país porque y del mundo, porque como decía Henry, es una radio virtual y se puede escuchar desde Colombia hasta cualquier persona que quiera sintonizarla y esa es la labor más bonita. No, pues a ustedes y a que se conecten con INSI Radio. INSI Radio no es solo para personas con discapacidad visual, INSI Radio es para toda la población, para que se acerquen, para que construyan una mejor relación con la población con discapacidad visual, para que quiten muchos mitos que en la vida diaria uno tiene frente a la población y se van a divertir, también se entretienen, se informan, educan y la pasan muy bien con INSI Radio, www.insi.gov.co/INSI Radio.